Bueno, y precisamente de esto y otros temas queremos conversar precisamente con el ministro de Economía, Nicolás Grau. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes. Bueno, ministro, con esta promulgación, con esto que se convierte en ley, finalmente el gobierno tiene una buena noticia en medio de estas turbulencias con las que partió, recordando las palabras del presidente. ¿Qué significa para el gobierno en materia de logro de acuerdos y de lo que puede hacer este aumento para los chilenos en general? Mire, efectivamente yo creo que son buenas noticias por dos razones. Primero, por el contenido del proyecto. Este es un proyecto que significa el aumento del salario mínimo en términos reales más grande en los últimos 25 años, esto que nos va a permitir tener un salario mínimo de 400.000 pesos en agosto de este año. Por otro lado, apoya a un conjunto muy amplio de familias para efectos de poder cubrir el alza de los precios de la canasta básica vía este subsidio a las familias que reciben el SUF y otro, el subsidio único familiar y otros subsidios de esa índole. Y en tercero, lo que compete más en específico al Ministerio de Economía es un aumento del salario mínimo que de manera inédita va acompañada de un subsidio a las empresas de menor tamaño para que justamente puedan cubrir ese aumento de salario mínimo y de esa manera no exista ni un impacto negativo en las empresas de menor tamaño, ni mediante aquello un impacto negativo en el empleo. Y por otro lado, una buena noticia por la forma en la que se consiguió. Y déjeme ahí hablar de dos elementos de esa forma del proceso que me parece importante. La primera es que esto es un fruto de un acuerdo tanto con la Central Unitaria de Trabajadores en lo que se refiere al monto del salario mínimo y también un acuerdo con las principales organizaciones de las empresas de menor tamaño, de las MIPYMES, para efectos de haber definido este subsidio que les va a ayudar a pagar el aumento del salario mínimo. Y también es un acuerdo prácticamente unánime, tanto con la Cámara de Diputados como con el Senado, que permitió el perfeccionamiento de algunos elementos de este proyecto de ley. Así que nosotros como gobierno estamos muy satisfechos, pensamos que tanto del punto de vista de la forma del proceso como también del punto de vista del resultado son puras buenas noticias. Ministro, pero ¿en cuánto se encareció este proyecto con estas indicaciones que se le realizaron? Mire, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado hubo cambios importantes. Voy a referirme a los cambios que impactan en el presupuesto de este año, es decir, 2022, porque hay una parte del proyecto que también ha operado durante el 2023. En la Cámara de Diputados el aumento implicó básicamente 18.000 millones de pesos y en el Senado es un monto similar, también 18.000 millones de pesos. Por razones distintas, eso es simplemente una mera coincidencia, porque los cambios que se le hicieron en la Cámara de Diputados tienen otro foco a los cambios que se hicieron en el Senado. En ambos casos nosotros creemos que el proyecto a grosso modo mejoró. Y es sostenible también para el erario fiscal. Ministro, la diputada Carol Cariola ha expresado que lo que queda pendiente también en materia laboral con respecto a los trabajadores es la promesa de despachar el proyecto de las 40 horas, de ponerle urgencia, porque ya fue despachado en la Cámara de Diputados, sin embargo, falta la discusión en el Senado. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno al respecto? Mire, la definición del momento en el que va a entrar nuestra propuesta de 40 horas y todo el proceso de discusión que va a estar tras de ello es algo que depende de la ministra Jara, de la ministra del Trabajo, pero lo que yo puedo decir en este momento, creo que me parece muy importante a propósito de la aprobación que hemos tenido en el día de hoy, es que lo que ha demostrado de manera bien clara el gobierno hoy día, y que fue parte de sus compromisos de campaña, es que las importantes mejoras, importantes y necesarias mejoras de la calidad de vida de las y los trabajadores debe ir acompañado de un apoyo a las empresas de menor tamaño. Las empresas de menor tamaño tienen que ser codiseñadoras de las políticas públicas que las terminan afectando. Eso es justamente lo que ha sucedido en esta discusión y en la generación del proyecto de ley del salario mínimo y el subsidio a las empresas de menor tamaño, y nosotros tenemos un compromiso como gobierno, que es de este ministerio, pero en general de todo el gobierno, respecto a que ellas también van a participar en la discusión relativa a cómo organizar el proyecto de 40 horas. Perfecto. Vamos ahora a la segunda preocupación más grande de la
población, ministro, después de la seguridad, que es el tema de la inflación. Porque si bien tenemos este aumento en el salario mínimo, que es una proporción que usted mismo decía, no se había subido prácticamente nunca en estos porcentajes, pero tampoco habíamos tenido hace prácticamente 30 años la inflación que tenemos ahora. Y básicamente se netea el aumento en el salario mínimo con lo que está creciendo la inflación. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Hoy día veíamos el informe del Banco Central, decía que las personas todavía se mantenían en un nivel de morosidad bajo, pero ya hay muchísimas personas que dicen que con lo que se está ganando no les alcanza ya para llegar a fin de mes. Y estamos viendo también que el costo del crédito está aumentando. Por lo tanto, si esas personas requieren o recurren al crédito, a la bicicleta, de las líneas de crédito, de las casas comerciales, ese costo va a ser incluso aún más grande. ¿Qué es lo que ustedes prevén dentro de los próximos meses con un escenario como este, cuando políticamente tiene una carga tan negativa para cualquier gobierno que enfrente inflación? Sí, déjeme partir por una pequeña precisión a la pregunta. Cuando uno dice que este es el aumento del salario mínimo más importante de los últimos 25 años, se refiere a en términos reales, es decir, descontando la inflación. El aumento por sobre la inflación es el que es el mayor relativo a los últimos 25 años y solo se compara con lo que tuvimos en el año 98 y en el año 90 a la vuelta a la democracia. Justamente se hace tomando lo que es el aumento del salario mínimo por sobre la inflación para que sea comparable entre distintos periodos. Ahora, usted tiene toda la razón al decir que la inflación es un problema importante en la actualidad. Hemos vuelto a tener valores que no se tenían desde los 90 y el gobierno está muy comprometido en solucionar este problema y abordarlo. Y eso tiene distintas dimensiones. Déjeme describir algunas de ellas. La primera es la responsabilidad fiscal. El Banco Central es la institución cuya principal labor es justamente contener la inflación y tiene para esos efectos la tasa de interés de política monetaria, que la fija cada cierto tiempo y que la ha ido aumentando justamente para contener la inflación. Pero nosotros como Ejecutivo también tenemos un rol y nuestro rol principal tiene que ver con tener finanzas públicas responsables de manera de no sobrecalentar la economía y eso es justamente lo que nosotros hemos hecho durante todos estos primeros meses y que tienen que ver con un compromiso muy importante de nuestro lado, entre otras cosas, además de tener una convergencia fiscal que nos permita estabilizar la deuda pública también. Pero eso no es todo. El hecho de que el gobierno ayude, que el Ejecutivo ayude a contener la inflación, no significa que debemos estar de brazos cruzados mientras las personas hoy, el día de hoy, están teniendo problemas por la dificultad de cubrir su canasta básica. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno a ese respecto? Distintas políticas. Por ejemplo, está haciendo un esfuerzo muy importante para contener los precios en los cuales tiene un involucramiento directo. Piense usted en el transporte público regulado que se fijó y no se ha movido durante este año, a pesar de el alza de sus costos. Piense usted en lo que hemos hecho con el MEDCO y con otros fondos de estabilización que lo que buscan es que el alza de los precios del combustible y del petróleo en general en el mundo no se traspase a lo que pagan las familias, por ejemplo, al llenar el tanque de combustible de su auto, ¿no es cierto? Y piense en la ley que ahora estamos ingresando para efectos de también aplanar las tarifas eléctricas. Así que yo diría que el gobierno está haciendo un esfuerzo bien importante en lograr atenuar el alza de precios a través de afectar los precios en los que puede incidir directamente. Y además, como parte de este proyecto de ley que acabamos de aprobar hoy día, hay un subsidio para todas las familias que son más de 1 millón de familias que son parte de los distintos programas tipo subsidio único familiar, también parte de ellos en la asignación familiar, y lo que busca allí es dar un aumento de ese subsidio que es también histórico, de 40%, que para una familia de 3 personas va a significar más de 20.000 pesos al mes y por al menos un año, y que está justamente calculado para cubrir cuánto ha sido el aumento de la canasta básica para estas familias, porque el aumento de la canasta básica, el IPC de esa canasta es un poco más alto que el IPC general de la economía. Entonces se calcula con esa canasta. Es decir, estamos haciendo esfuerzos a nivel macro
para no sobrecalentar la economía y siendo responsable en términos fiscales, estamos haciendo esfuerzos a través de inyectar recursos para que un conjunto de precios que están regulados en la economía no aumenten al nivel que debieran aumentar dado el aumento que existe de los costos a nivel mundial, y además estamos haciendo ayudas directas a las familias de modo tal de alivianar la situación financiera que están teniendo en la actualidad. Varias cosas. Hay un proyecto ya listo para enviarlo al Congreso para un nuevo MEPCO porque se estaría terminando los fondos que se aprobaron inicialmente, ¿no es verdad? Lo que ha dicho el ministro de Hacienda hoy día es que los cálculos que existían respecto a cuánto iba a durar esta inyección de recursos en el MEPCO fueron inicialmente más optimistas por un conjunto de razones que le explicó hoy día, de hecho, en el Congreso, y eso significa que el gobierno va a tener que revisar esos plazos, pero aquello se va a anunciar más adelante cuando esté lista esa reforma. En cuanto a las tarifas de la luz, también entra este proyecto para que nos suban en los porcentajes que subirían si no se aprobara este proyecto, pero de ahí en adelante no podemos esperar ninguna baja en las cuentas, sino que se mantendrán o irán al alza. No necesariamente. Lo que está proponiendo el gobierno es que, como se sabe que las tarifas van a bajar a futuro por razones técnicas que tienen que ver con los contratos con las distintas generadoras de energía y las distintas tecnologías que ellas tienen y estructura de costos, eso va a permitir bajar los precios a futuro, y lo que se está haciendo es traer esa rebaja al presente con un esquema específico de financiamiento. Así que es una cosa que es un poco técnica, pero en el fondo lo que significa es que estamos trayendo mejores precios del futuro al presente justamente para aliviar la situación actual de las familias. Ahora, en este escenario, ministro, ¿usted no teme que una vez que a las personas se les empiece a terminar definitivamente los recursos y siga aumentando la inflación? Y lo decía hoy día Rosana Acosta, lo decía más bien el informe, si bien se creció en un 7,2%, esto ya se está notando la desaceleración, podríamos tener varios trimestres de incluso recesión. ¿Hay algún riesgo de que el gobierno en definitiva tenga que sacar más recursos para inyectar en focalización directa? Mire, lo que pasa es que estos dos temas que usted señala están relacionados. Es decir, parte de la razón que está detrás de la inflación que estamos teniendo como país tiene que ver con un sobrecalentamiento de la economía. Por lo tanto, también es razonable que a medida que la economía va tomando un ritmo más normal de crecimiento, que es lo que va a suceder en los meses que vienen, eso al mismo tiempo va a descomprimir la presión por un aumento de inflación. Entonces, la noticia negativa que tiene que ver con la actividad, que es más bien un proceso de normalización, va a ser compensada por una noticia positiva que va a venir por el lado de una inflación mucho más controlada, y por eso que todas las estimaciones que se tienen, en particular las del Banco Central, son de una inflación bastante menor a finales de este año, y más adelante incluso la posibilidad de retomar la meta que tiene el Banco Central, que es de una inflación de 3%. Así que estas dos cosas corren por carriles, son cosas que están relacionadas, ¿no es cierto? Claro, pero no se prevén en ese escenario nuevas ayudas directas. Bueno, el gobierno siempre tiene que estar evaluando la situación del país, la situación de nuestras compatriotas, nuestras y nuestros compatriotas, ¿no es cierto? Y lo que corresponde es que vayamos a medida que pasa el tiempo y a medida que van evolucionando las distintas políticas, e ir viendo cuál es la mejor combinación de políticas públicas para apoyar a las familias e ir solucionando los distintos problemas que se presentan. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, y nuestro compromiso como gobierno es continuar haciéndolo. Ministro, en otro ámbito, hoy día la Corte Suprema rechazó recursos contra Minera Dominga que se habían presentado, y este proyecto va a pasar directamente a la Comisión de Ministros. El presidente Gabriel Boric, el primer día cuando gana la presidencia, dice efectivamente que le dice no a Dominga. ¿Esa entonces va a ser la postura del Comité de Ministros, no a Dominga? Mire, como usted bien sabe, nosotros las y los ministros tenemos que ser muy cuidadosos al respecto, porque como nos tenemos que manifestar a futuro respecto a esta decisión, no podemos emitir juicios anticipados. Así que yo me disculpo al respecto, pero es lo que corresponde dada nuestra institucionalidad. Pero si el presidente
da una señal, más que una señal, dijo directamente el primer día, no a domingo, dice, no queremos más zonas de sacrificio, no queremos proyectos que destruyan nuestro Chile, que compran y destruyan a las comunidades, y lo ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico, no a dominga. ¿No es pensable, ministro, que el comité, precisamente, que depende del presidente del comité de ministros, diga otra cosa? Mire, le insisto, yo no puedo hacer un comentario específico al respecto porque en tal caso se me podría inhabilitar. Ya, y usted tiene que participar dentro de ese comité. Tampoco se sabe cuándo se va a citar, porque se puede autoconvocar, ¿no es verdad? Eso lo desconozco, pero entiendo que es un plazo muy cercano. Perfecto. Ahora, siguiendo con lo que ha pasado en las últimas 24 horas, hubo dos informes de JP Morgan y también de Morgan Stanley que planteaban cosas distintas respecto a la aprobación del proyecto de borrador de la Constitución. Uno decía que iba a promover la inversión, el otro decía que se podría generar alguna debilitamiento en la institucionalidad. ¿Cómo ve usted que está influyendo la discusión que se está dando en torno a la Constitución respecto a las grandes inversiones? Porque más allá de lo que diga cada uno, el escenario de incertidumbre se mantiene. Mire, lo que yo diría al respecto se lo puedo decir a partir de mi experiencia concreta. Yo en este ministerio, el Ministerio de Economía, tengo que recibir, es una de mis tareas y mis funciones como ministro de Estado, a distintos inversionistas de diversos lugares del mundo, los cuales piden audiencia por la plataforma de lobby. Yo los reviso y cada una de las personas que está viendo esta entrevista se puede meter a la página del ministerio y revisar con quienes me he juntado. Mi impresión de esas conversaciones es que hay una mirada principalmente optimista de los inversionistas internacionales respecto a la forma en la que Chile ha logrado encauzar este proceso constitucional. Nosotros tuvimos el 2019 una crisis social política bastante compleja. La verdad, a muchos países les pasa que en algún momento tienen crisis de este tipo. Lo que hace la diferencia entre los países que salen de manera airosa de esto versus los que no, tiene que ver con la forma en que logran encauzar estos procesos complejos. Y cuando un país logra hacerlo de forma democrática, institucional, tal cual como lo ha hecho Chile, eso en general se mira de forma optimista desde el extranjero, porque se ve como un país ordenado, capaz de resolver sus problemas y capaz de esa manera generar instituciones que sean estables del largo plazo. Lo más importante para el mundo de las inversiones es que las reglas sean estables, sean claras y que exista una cohesión social detrás de esas leyes que le dé un sustento de largo plazo. Y yo creo que la gran mayoría de los inversionistas internacionales ven el proceso constitucional chileno en esa línea y con esos ojos. Muy bien. Ministro Nicolás Grau, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile, ministro de Economía, en un día en que el gobierno entonces ha logrado despachar esta ley de salario mínimo. Que tenga una buena tarde. Muy buenas tardes, Matilde, y muchas gracias por la oportunidad de conversar. Gracias.